quiero ser un adorador. Wow. Yo quiero ser un adorador. Wow. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido. Quiero cantarte. Estoy agradecido. Quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Wow. Yo quiero ser un adorador. Wow. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, wow, un adorador. Muy amados hermanos, amigos, sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios nuestro Padre, ¿no?, que nos permite iniciar una nueva semana de actividad. Nos permite Él, en su gracia, estar juntos, estar frente al trono de la gracia del Señor, ante su palabra, bajo su palabra, que, como sabemos, es como la lluvia que desciende del cielo, ¿no?, que esperamos pueda estar regando, humedeciendo la tierra, humedeciendo nuestros corazones y permitiendo que haya pan para el que come y semilla para el que trabaja, dice la Escritura. Honramos en todo al Señor, le damos gracias y abrimos juntos entonces las Escrituras. Les invito, Salmo 137, amados hermanos. Salmo 137, por favor. El libro de los Salmos, entonces, en el número 137. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus hijos contra la peña. Amén. Amén. Decimos amén al Señor. Honramos el nombre del Señor. Amados hermanos, hemos de trabajar, vamos a apartar un tiempo estos días, porque debemos preparar nuestra alma. La iglesia del Señor debe disponerse, debe prepararse para la reconstrucción de la casa del Señor. Debemos disponernos, porque toda casa del Señor debe ser dispuesta, preparada, hermoseada, santificada, para que en ella habite el Espíritu del Dios de los cielos. ¿Qué mejor modelo entonces? ¿Qué mejor ejemplo entonces? Para que examinemos nuestra situación como iglesia de Dios, como casa de Dios. ¿Qué mejor modelo que revisar lo transcurrido con el pueblo de Israel? El apóstol Pablo dice a los Corintios,
Dice ya, 1 Corintios capítulo 10, dice que todas las cosas que a Israel sucedió son ejemplo para nosotros. Y quedaron escritas, dice, para que nosotros seamos amonestados por la palabra del Señor. Que observamos, por ejemplo, luego de lo que conocemos, de que la desobediencia del pueblo provocó la ira de Dios y Dios levanta a un rey de Babilonia, a Nabucodonosor, y viene y se llevan todo a Babilonia y todos cautivos. Una situación, una historia que ya conocemos. El punto es, hermanos, que hay situaciones que debemos examinar. Quiero invitarle a que revisemos 2 o 3 situaciones concretas. La primera es esta del Salmo 137, por favor. Dice en la primera parte: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Uno dice, ¿cómo no? Si nosotros por la simple separación momentánea de un lugar físico de reunión hemos sido bien afectados. Entendemos esto. Ellos no están separados, no es momentáneo. No están físicamente allí a cierta distancia. No. Ellos están como esclavos en tierras ajenas. Por tanto, entendemos perfectamente bien la situación que ellos están viviendo. ¿Lo entendemos? Claro. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos, dice, de Sión. Verso 2, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Yo creo entender que el pueblo de Dios se caracteriza por ser un pueblo que alaba, que canta, que se goza. De hecho, el apóstol cuando escribe a los romanos va a decir que el reino de los cielos, que no es comida ni bebida, dice que es justicia, paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y eso se manifiesta en la alabanza, en el cántico. Sí, pero no es lo mismo adorar al Señor, cantar y alabar cuando estamos en tiempos así de victoria, que cuando el pueblo se siente derrotado, en este caso cautivo, esclavo. Sin embargo, no es lo más lamentable. Mire, por favor, lo que dicen los versículos 4 y 5 y 6. Atienda, por favor, a lo que ellos dicen. Dicen, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? O sea, están limitando la adoración a Dios en relación con el lugar en que estén. Están diciendo que el cántico al Señor no se podría hacer porque están en tierra de extraños. Sigue, verso 5. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti, de Jerusalén, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Nota qué es lo que le provoca pena a este pueblo? Pueblo esclavo. ¿Nota qué es lo que dicen que no pueden olvidar? Y que si llegasen a olvidarlo, bueno, entonces no, que la mano, que el brazo derecho pierda su fuerza, que la lengua se pegue al paladar. Pero no dicen que si dejo de alabar al Dios de los cielos. No dicen de que si dejo de proclamar que Cristo es Señor. No dicen si dejo de dar testimonio de la vida de Cristo en mi vida. No. Si no me acordare de ti, Jerusalén. Verso 5. Si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Si mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti, de Jerusalén, no me acordare. Si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. O sea, la alegría no está en el Señor. O sea, el gozo no está en tener al Dios y Padre que tenían como pueblo.
El gozo era Jerusalén. El gozo era el lugar allá donde vivían, donde había un templo, donde se reunían. Eso era el gozo, era la cosa física. Por favor, versículos 7, 8 y 9. Oh Jehová. Aquí nos acordamos del Señor entonces. Para pedir nos acordamos del Señor. Para reclamar nos acordamos del Señor. Para adorarle, para alabarle, el Señor no está. Verso 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. O sea, hay que venir al Señor para pedir una venganza respecto de los enemigos. Eso están diciendo. Versículo 8, hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Hay una actitud bien contraproducente en este pueblo. Están esclavos, están lejos, han perdido absolutamente todo. Y todavía no vuelven sus ojos al Dios de los cielos. El cántico los limita. Hermano, yo no digo que uno cuando tiene mucha pena ande cantando por la vida. Pero no podemos. El pueblo de Dios no puede limitar su adoración, su alabanza, su reconocimiento al Dios de los cielos a ciertas circunstancias. Si Él es el Señor, y si Él da la vida, ¿no puede dar la muerte también? Si Él nos permite un cuerpo sano durante muchos tiempos, ¿no puede permitir un tiempo de enfermedad también? Si Él nos permite estar cubiertos de todo, cubiertos con alimento, con ropa, con un lugar donde habitar y habitualmente cómodo todo, ¿no puede algún día hacernos pasar por frío en una noche o por estar en un lugar donde no hay una cama mullida, más bien un lugar duro, difícil? Esas cosas no se pueden dar, hermano. Rogamos que el Espíritu Santo del Señor trabaje con nosotros. Sabemos que uno de los problemas, el problema más complicado del pueblo de Israel, es como dice Hebreos, que ellos recibieron la misma palabra que nosotros, la misma palabra. El problema es que a ellos no les aprovechó por no ir de fe, ¿no? Por no ir la palabra acompañada de fe, por no ir acompañada de fe en aquellos que la oyeron. Entonces, el punto aquí finalmente es la palabra del Señor. Fíjese que se creó una lucha, una cosa en relación con la palabra, en relación con la profecía. El pueblo siempre andaba allí entre dos aguas. Obviamente, mucho más proclive, mucho más dispuestos a escuchar la palabra profética que les convenía. Eso es más fácil. Si se nos ofrece riqueza, se nos ofrece una vida llena de pasarlo bien, claro, eso es mucho más agradable que si alguien nos llama al arrepentimiento, si alguien nos llama a pedir perdón, a buscar con llanto y lloro. Claro, eso no es tan agradable. Acompáñenme un poquito porque hay una situación con Jeremías, hermanos. Jeremías en el capítulo 29. Usted sabe que Jeremías es el que anunció la cautividad de los 70 años. ¿Usted recuerda aquello? Lo hemos leído antes. Muy bien, Jeremías capítulo 29. Mire, por favor, acompáñeme en los primeros versículos. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Versículo 3, por favor. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel,
A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Mire, dice el Señor que hice transportar. No que los llevó tal rey. Que hice transportar. O sea, es mano de Dios. Es obra de Dios. El Señor Jesucristo decía, ¿cuánto valen 2 pajarillos? Decía. Un par de moneditas. Bueno, decía él, no cae un pajarillo a tierra sin la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo número 5. Mire la instrucción de parte de Dios que entrega a Jeremías. Verso 5. Le está mandando carta a los que quedan cautivos, hermanos, los que están cautivos. Dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aleluya. Está diciendo que dice varias cosas, pero dice, no deben asumir que porque están en tierra ajena deben tener una actitud negativa, de desprecio en la ciudad, en el lugar, en la tierra que ahora les alberga, en primer lugar. Segundo, no pueden tener una actitud así como no, esperemos porque a lo mejor mañana cambia la cosa. No, sí. Oiga, la palabra del Señor no cambia. El Señor no tranza. Y porque no tranza, su palabra es fiel, es verdadera. De hecho, amados hermanos, se habían levantado otros profetas. Si usted me acompaña al capítulo 28 anterior, mire los primeros 3 o 4 versículos. Mire por favor en el 28. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el mes 5, que Ananías, este es el hombre, Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló, dice Jeremías, en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Mira el verso 3. Dentro de 2 años, dice Ananías, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Una profecía de un, comillas, profeta. La pregunta es, si Jeremías, que era profeta de Dios, tenía una palabra de Dios y había hablado de una cantidad de tiempo en que el Señor los tendía al pueblo lejos de Jerusalén, ahora viene este otro y dice, no, si de acuerdo al tiempo en que estamos, de aquí a 2 años más ya, el Señor me ha dicho que va a quebrantar el brazo de Nabucodonosor. La pregunta es, ¿a quién le hace caso el pueblo? Ese es el punto. ¿A quién le presta oído el pueblo de Dios? Capítulo 29, por favor. Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Dice, mire, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, los que están cautivos. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque, mire, falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años
yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, para haceros volver a este lugar. Quiero decirles que transcurren los años, va cambiando la generación, porque los mayores que fueron llevados ya dejaron algunos de ser. Y la palabra del Señor se mantiene sin variación. Y el propósito del Señor se mantiene firme. Y la disciplina del Señor en nada varía. Porque en todo, también en eso, Dios es un Dios fiel. Mientras tanto, ¿sabe lo que pasaba en el privado de un hombre de Dios llamado Daniel? ¿Por qué no me acompaña, por favor, en Daniel, hermanos? En el capítulo 9. Daniel en el capítulo 9. Son estos tiempos en los cuales el pueblo andaba, se lamentaba, lloraba, pero se lamentaba porque no estaba en Jerusalén. Se lamentaba porque no tenía la ciudad con ellos. Se lamentaban por las cosas físicas. Algunos profetas se levantaron para tener una palabra a favor del pueblo, a fin de que el pueblo estuviera bien. No importaba para ellos que lo que profetizaban fuera mentira. Capítulo 9 de Daniel, mire por favor lo que se manifiesta en este hombre de Dios. Dice: en el primer año, o en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, dice: yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Pequeño paréntesis. Usted sabe que Daniel estaba bien, estaba cautivo, era esclavo allá en Babilonia. ¿Usted lo sabe? Sí, pero usted sabe que estaba muy bien. Porque él fue fiel al Señor, porque propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey de Babilonia ni con su vino, porque mantuvo fe en su corazón, porque la oración nunca faltó en su vida, sino que, como hemos examinado, 3 veces al día estaba a los pies del Señor, porque fue fiel en todo. ¿Qué dice la Escritura respecto de este Daniel? En el capítulo 6, versículo 28. No importa que no lo busque, hermano amado. Yo le leo. Capítulo 6, verso 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Lo mismo está dicho antes respecto de los tiempos de Nabucodonosor, que Daniel fue bendecido, que fue reconocido, ocupaba lugares de privilegio. La pregunta es si a Daniel le va bien, hermanos. Si es reconocido, si tiene unas ropas especiales, si cuelgan collares en su brazo, en su cuello, si tiene los carros de la época a su disposición. Si él es un señor, si así de bien le va. La pregunta es, ¿debe preocuparse de otra cosa? ¿Debe preocuparse de sus hermanos que están viviendo un mal como esclavos? ¿Debe preocuparse de los que están pasando hambre? ¿Debe preocuparse de los que lloran? La actitud de nuestro Dios y Padre es precisamente esa, que Él atiende la necesidad de sus hijos. Más aún, está la misericordia de Dios nuestro Padre, que como está escrito, Él hace salir el sol todos los días sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, no hay duda que la actitud de un hijo de Dios nunca
conlleva egoísmo. Nunca un hijo de Dios está en función de que yo estoy bien y es suficiente. No, mi hermano, no es suficiente. Somos parte de un solo cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Por lo tanto, lo que pase con mi hermano, con la hermanita, siempre habrá de preocuparnos. Siempre, amado hermano. Le está yendo bien. Que el Señor le bendiga. Deseamos que le vaya mejor. Como diría Juan a su amigo, que seas prosperado en todo y que tengas buena salud. Sí, pero Pablo va a decir que lo que el Señor le da no es solo para usted. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esa es la instrucción apostólica. Esa es la palabra que debe guiarnos entonces. Qué interesante Daniel, que estaba en lugar de privilegio. Sin embargo, estaba atento a los tiempos, a los registros. Entonces se dio cuenta, dice, viendo los libros, al final del verso 2, que habían de cumplirse, dice, las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Él vio que ya se acercaban los tiempos. Ese es el punto, ¿ah? Él vio que había señales de que los tiempos ya estaban cerca. Como la iglesia del Señor estos días, que empieza a observar en los cielos y en la tierra, en los volcanes y en el mar, en las lluvias y en los truenos, en los hombres, en los gobiernos. La iglesia del Señor está atenta, no para quejarse, no para comentar, sino para, como dijo el Señor, cuando vean que todas estas cosas suceden, erguíos y levantad vuestra cabeza, aleluya, porque vuestra redención está cercana. Amén. Mire Daniel, dice en el versículo 3, luego de observar esto de los tiempos, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, Dios de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Hemos desobedecido. Verso 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro. Verso 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar. Aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. La Escritura dice en un salmo que conocemos, Salmo 51, que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Así está escrito. Daniel, que goza de una buena posición, él entiende que no lo ha dispuesto el Señor a él para que esté en una buena posición en tierras paganas. Él es parte de un pueblo. Él es parte del pueblo de Dios. Pueblo de Dios que tenía tierra, que tenía casa. Y antes ya lo hemos dicho, que no hay reposo absoluto, sino en la casa del Señor. Y Daniel, una vez más, aunque él estaba bien en lo que hacía, siendo un colaborador tan cercano de más de uno de los reyes, sin embargo, su corazón estaba puesto allí en la casa que el Señor les había dado. ¿Y qué hace él? Él viene con llanto, con gemido, con ayuno, con cilicio. Viene delante del Señor a pedir misericordia, a rogar que el Señor le atienda. La profecía del Señor
por el profeta Isaías, allá en el capítulo 66. Dice, pero miraré, recuerda, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. Daniel está en la mayor humillación delante del Señor, pidiendo misericordia. La pregunta es, ¿acaso podría escucharle el Señor? ¿Acaso Dios escucha el clamor de sus hijos? ¿Acaso Dios está atento a aquellos que de día y de noche le buscan su rostro? ¿Acaso nuestro Dios no es un Dios de misericordia? Quiero decirle que el Señor empezó a preparar, a disponer todas las cosas y a trabajar de la manera que Él sabe trabajar. Por favor, mire, acompáñeme en el libro de Esdras, hermanos. Esdras, hermanos. Hacia su lado izquierdo en las Biblias, ¿no? Esdras. Mire, por favor, en el capítulo número 1. Esdras, en el capítulo número 1. Si ya lo tiene, juntos compartimos la lectura. Esdras, capítulo 1, verso 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Ya había pasado Darío antes. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, por favor atienda. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, mire lo que escribe Ciro, el rey de Persia, un hombre que no era del pueblo de Dios, un hombre que no tenía una palabra directa de Dios, pero que su espíritu, ¿cómo no?, estaba bajo el gobierno del Dios de los cielos. Absolutamente, pues, ¿cómo no? Así, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Por favor, atienda el escrito de este hombre, la publicación de este hombre. Él no dice ¿se acuerda que Nabucodonosor antes, varios años antes, muchos años antes, él había dicho un día, y esta Babilonia, ¿de quién es esta Babilonia? ¿Quién la construyó? Yo la construí, decía él, yo la construí. Bueno, el Señor, usted sabe, trató con él y bajó tirado por un lazo como un animal y pasó 7 tiempos con los animales a la intemperie. Mire este otro varón llamado Ciro, rey de Persia, rey de una ciudad, de un pueblo pagano. Él dice, Jehová, el Dios de los cielos, aleluya, me ha dado todos los reinos de la tierra. O sea, tengo un gran territorio, conquistado mucho, soy dueño de casi gran parte del mundo de esa época. Y él dice, pero no lo hice yo, reconozco que me lo ha dado Jehová, el Dios de los cielos. Qué interesante, ¿no? Pero dice, y me ha mandado. O sea, este Ciro también es un siervo de Dios. El Señor había hablado antes de Darío, que era su siervo. Incluso de Darío habla que era su pastor, dice, ¿no? Por el profeta. Respecto de Nabucodonosor, ¿se recuerdan? Babilonia. Cuando él dice, yo traeré a Nabucodonosor mi siervo. Y este Ciro, él lo declara, dice, que el Dios de los cielos me ha mandado. O sea, tiene más autoridad. O sea que sobre un alto, es verdad entonces, que hay uno que es más alto que todos. Amén. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Y cuál es la instrucción? Que haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Gloria a Dios. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Dice, Él es Dios.
Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aleluya, aleluya. Solo un comentario: si el Señor fue capaz de tratar con Ciro, rey de Persia, si el Señor fue capaz de tratar con este hombre y ponerlo bajo su gobierno, a nivel de que Él reconoce, Jehová me ha mandado, Él me ha dicho que tengo que construirle casa. Si el Señor pudo con Ciro, ¿no va a poder con 3 ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel? ¿No va a poder con un abogado que esperamos pronto sea nuestro hermano, pero que mientras debe estar bajo la autoridad, bajo el poderío? Por eso que la oración de la iglesia, como fue la oración de Daniel, es tan importante, hermanos. Por eso que es tan determinante que la iglesia de Dios reconozca y entienda. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades. Ninguno de nosotros es tan capacitado, sabe tanto, tiene tanta fuerza, es tan sobresaliente en algo que pueda hacer o conseguir alguna cosa sin la voluntad de Dios, sin el poder de Dios, sin la mano poderosa del Señor extendida para bendecirnos y para cubrirnos. Necesitamos al Señor, amados hermanos. Necesitamos estar bajo su voluntad. Qué interesante el trato del Señor con Ciro. Qué interesante cómo Ciro lo declara y lo escribe. Qué interesante. Mire el versículo 5, por favor. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Usted recuerde por favor que cuando gobernaba el hijo de Salomón, gobernaba todo el pueblo, las 12 tribus. Recuerde allí que se produjo una división. ¿Recuerda? Es a partir de un pecado que cometió al final de sus años Salomón. Entonces todo el pueblo, las 12 tribus, se dividieron. 10 tribus hacia el norte, con el nombre de Israel, capital Samaria, y 2 tribus en el sur, ¿no?, que recibieron el nombre de Judá y que tenían como capital Jerusalén. Bueno, antes ya, no sé, un mes y medio atrás, ya observamos algo como las 10 tribus del norte, ¿no?, fueron llevadas, absolutamente todas, con capital Samaria, claro. Todo fue arrasado por los enemigos. Y la tierra que quedó asolada, trajeron entonces gente de otros lugares y eso se convirtió en una cosa. Sin embargo, en el caso de Judá, con las 2 tribus que formaban parte de esa parte del pueblo de Dios, ¿no?, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, bueno, ellos prevalecieron allí y ahora es el tiempo entonces en que se levantan, dice, las casas paternas de Judá y de Benjamín. Quiero decirle que lo que vamos a ver ahora se produce una cosa muy hermosa. Ocurre que ante el llamado del rey Ciro de que todos, decía su edicto, no importa el lugar donde estén, tienen que dejarlo todo, volver a Jerusalén y edificar la casa del Señor. Y los que estén cerca tienen que ayudarles con oro, con plata, con ganado. Y tienen que entregarles ofrendas para la casa de Jehová, decía Ciro, casa de Jehová que está en Jerusalén. ¿Eso qué significa? Que muchos de aquellos que eran de las 10 tribus del norte, que estaban dispersos en muchos lugares, ahora se unieron a sus hermanos y volvieron entonces a Judá y puntualmente a Jerusalén. De hecho, un poco más adelante se sigue hablando de Jerusalén ya como nación, se sigue hablando de Israel como nación, como pueblo,
pero solo haciendo referencia a estas dos tribus y a esta localidad que es Judá con capital Jerusalén, ¿no? Muy bien, mire por favor lo que viene, ¿eh? Dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Verso 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Verso 7. Y el rey Ciro, atienda por favor, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de su Dios. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. El 11, todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevarse Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Interesante lo de los utensilios de la casa del Señor. Nabucodonosor había arrasado con Jerusalén, ustedes saben. Hizo 2 incursiones. En la segunda quemaron el templo, rompieron todo, destruyeron los muros. Y se llevaron todos los utensilios, como lo hemos visto. Sin embargo, los lleva a Nabucodonosor y los guarda en la casa de su Dios. Pero usted recuerda que luego viene un rey llamado Belsasar, que en medio del trago se permite mandar a buscar los vasos para beber en esos vasos. Y aparece la mano que el Señor envíe para decirle cuál es la sentencia que había sobre él. Mire, este Ciro que dice, Jehová me ha dado todos los reinos de la tierra, pero él me ha mandado que yo le edifique casa allá en Jerusalén, él lo primero que entiende es que tiene que tomar todos los utensilios de la casa de Dios y volverlos a Jerusalén, junto con el pueblo que volvía a reconstruir la casa de Dios. Amados hermanos, así cumple Dios nuestro Señor. Así lo hace el Señor. Él es un Dios real. Él es un Dios de autoridad. Él es un Dios de poder. Y Pablo dirá que para nosotros existe este único Dios, pero que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Qué interesante es, hermanos, entender cómo está escrito, como lo dirá Pablo a los Romanos, capítulo 14, verso 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará al Señor. Amados hermanos, este es el tiempo en que la iglesia de Dios debe aprovechar la oportunidad que tenemos. Este es el tiempo, lo queramos o no, pueda o no entenderlo exactamente, este es el tiempo en que Dios está tratando con nosotros, está enseñándonos, está compartiendo su palabra, pero está compartiendo su vida todos los días también. Está compartiendo su protección, está compartiendo su liberación para nosotros, pero sobre todo está anunciando que la iglesia debe trabajar en la reconstrucción de la casa. La casa física a la que pronto volveremos es solo figura, mi amado hermano, que debe ser amada, ¿cómo no? Si ha sido una ofrenda para el Señor. ¿Cómo no? Si ha sido santificada para el Señor. Pero es solo una figura. La verdadera casa que debe estar dispuesta, preparada y reconstruida para el Señor somos usted
y yo por misericordia. Usted y yo somos los que debemos disponernos para honrar al Señor, para amar al Señor, hermanos, para amarle profundamente, que sea lo primero en nuestras vidas, para atender a su voz, para aprender a ser obedientes a lo que Él nos enseña y nos dice cómo vivir, pero sobre todo, amados hermanos, a ofrendarnos para que Él ocupe nuestras vidas. Pablo va a decir a los corintios, no se olviden que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ofrendémonos al Señor. ¿Qué le parece? Podemos comprometernos con el Señor. En el nombre del Señor oremos. Padre nuestro, aleluya, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor. Rogamos que por su Espíritu Santo, a través de la acción de su palabra, Señor, esté tratando con cada uno de los amados hermanos. Señor, que en esta tierra y en otras más lejanas están oyendo tu palabra. Padre, no importa el lugar, tú debes ser adorado. No importa dónde esté mi hermano, dónde esté, dónde viva, tú mereces gloria, tú mereces honra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, alumbre los ojos de nuestro entendimiento como pueblo suyo, como casa de Dios, para que dispongamos nuestras almas para ti, Señor. Y mañana, cuando usted nos permita un lugar físico, aquel que ha sido ofrendado, aquel, Señor, que será redimido para su gloria, bendito, Señor, no alabaremos al lugar. Es compromiso, Padre. Hoy nos comprometemos ante su trono de la gracia. No adoraremos el lugar físico, no alabaremos el lugar físico. Nuestro corazón no estará puesto allí, Señor. A usted le alabaremos, a usted le adoraremos, a usted daremos gloria. Y nos comprometemos a vivir en santidad para usted, Señor. Cuidando nuestra vida, cuidando lo que somos y cuidando lo que hacemos para darle gloria. Padre, escucha a su pueblo y recíbale, les ruego. En el nombre de Jesús, el Señor.